Así dice el Señor, párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas, pero dijeron, no andaremos en él. ¿Oramos? Padre bueno, bendito Señor, gracias Padre, porque has dispuesto en nuestros corazones, Señor, venir a aprender de tu palabra, aprender de ti, Señor. Padre, recibe este tema, Señor, a modo que mis hermanos y yo aprendamos a la luz de la Escritura, Señor, lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Pongo delante de ti, Señor, esta enseñanza, Padre, con corazones dispuestos, que puedan abrir sus ojos espirituales a través de tu Espíritu Santo, que nos guíe, Señor, a ti, y pongamos por obra lo que tú nos enseñes hoy. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes han realizado un viaje? Tal vez sea un viaje de trabajo, un viaje escolar, un viaje por diversión o un viaje por necesidad. Creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Bueno, para realizar un viaje, ya sea que estés emprendiendo un viaje, lo hayas emprendido o estés planeando uno, ya sea un viaje largo, un viaje corto, vamos a necesitar sí o sí de una guía, ¿verdad? Para llegar a nuestro destino. Hace unos años se nos dificultaba llegar a un destino, o no era tan fácil, ¿verdad? Contar con una ayuda, y a lo mucho con lo que contábamos era con la famosa guía Roji. No sé si alguien de ustedes lo usó por ahí. Sí, eran por ahí un tipo de mapas y te decía rutas y no para llegar a un destino, ¿verdad? Actualmente, aparte de tener contar con la guía Roji, tenemos el uso de tecnología, ¿no? Aplicaciones, el cual puedes poner un destino y te dice, vete por aquí, llegas en tanto tiempo. Y es más, te dice si hay choques, si hay baches. Y eso nos ayuda a llegar a nuestro destino de una manera segura y en un tiempo estimado. Pues de igual forma en el texto que acabamos de leer en Jeremías, encontramos una guía para llegar a un destino seguro y reconfortar nuestra alma. Recordemos que en Jeremías, en el capítulo 6, nos relata a un pueblo que está en rebeldía, está en desobediencia, está adorando a otros dioses. Y este pueblo era el pueblo de Israel, ¿verdad? Que es el pueblo escogido por Dios. En dicho capítulo, Jeremías describe la invasión de Jerusalén por parte de los babilonios, pero también critica la desobediencia del pueblo, porque ha rechazado la palabra de Dios y ha seguido a otros dioses. Pero también Jeremías hace un llamado al pueblo de Dios al arrepentimiento, al pueblo Judá, para que regrese a Dios, advirtiéndoles que si no regresa el pueblo a Dios, traerá consecuencias esa desobediencia por la inminente destrucción de Jerusalén, por la desobediencia, por la rebeldía y su idolatría. Entonces, en el texto de hoy que leemos, hace un llamado al pueblo de Dios para que se detenga a reflexionar en el camino que han elegido seguir. El Señor nos invita a ti y a mí, que somos su pueblo ahora, a volver a Él a través de las sendas antiguas que llevan
a conocer al Señor y a obedecerle. Y ese es nuestro propósito como cristianos, ¿verdad? Como creyentes. Conocer al Señor y obedecerle. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros retomar esos caminos? ¿Cómo retomar el rumbo si nos hemos perdido, si nos hemos alejado de los caminos que nos separa de la presencia de Dios? Bueno, pues la misma palabra de Dios nos responde y nos da la guía para retomar esos caminos que Dios usa a través de Jeremías para explicarnos. Y veamos qué dice el texto. Dice, número 1, así dice el Señor, párense en los caminos y miren. Y eso es un indicativo. Dice, párense y miren. Entonces, mis hermanos, recordemos que es al pueblo de Dios a quien en ese texto les está hablando. Y nosotros somos el pueblo de Dios, amén. Entonces podemos tomar lo que Dios dice en el texto y nos está hablando a ti y a mí y nos dice, haz un alto y reflexiona, porque las decisiones que has tomado te están alejando de mí. Tu rebeldía y tu idolatría están haciendo que nuestra relación se separe. Llámale orgullo, arrogancia, avaricia y cualquier otra cosa y todo lo que ocupe el lugar que a Dios le corresponde en nuestras vidas está haciendo que nuestra relación con Dios se fracture. Dios muchas veces nos dice por qué rumbo tomar, pero nuestra arrogancia, nuestro orgullo, decidimos otro camino, pensando que el rumbo que estamos tomando es el correcto, ¿verdad? Haciendo a un lado la instrucción del Señor. Dios nos dice que por nuestra rebeldía nos estamos perdiendo en el camino. Ahora bien, hermano, yo te puedo decir, si te sientes abrumado, si te sientes perdido, si sientes que te has alejado, si no sabes qué decisión tomar o no sabes ni qué hacer, en primera instancia lo mejor que puedes hacer es no seguir avanzando. Es hacer un alto, detenerte, respirar y ver en dónde estamos parados. En la vida espiritual sería hacer una pausa y preguntarnos, ¿será que voy bien? ¿Cómo voy? ¿Cómo estoy? La reflexión en el contexto de Jeremías es el primer paso para retomar la decisión correcta que Dios tiene para que nosotros regresemos a los caminos de Dios. El cristiano necesita hacer una pausa y preguntar antes de seguir avanzando. Y eso aplícalo, por ejemplo, a tu matrimonio. Es como pararte y decir, oye, mi amor, ¿cómo vamos? ¿Qué corregimos? ¿Por dónde caminamos? ¿Qué hacemos? Y esto, para la Biblia, constantemente nos va a hacer y nos va a decir, estén quietos, tengan calma. De ahí la importancia de que Dios delega un día de reposo para que nos detengamos a reflexionar. Imagínate qué tan importante es para Dios pararse, que Dios lo ordena una vez a la semana. Qué tan necesario es detenernos y meditar en la palabra para reflexionar cómo vamos. Y muchas veces tendremos que voltear a la palabra de Dios para volvernos a Dios, para volvernos a sus caminos. Y muchas veces utilizaremos el arrepentimiento. A nosotros nos pasó hace poco con mi esposa que viajamos y en el camino decidimos ir a un lugar, ¿no? Pero resulta que la aplicación, porque pues ya ahorita ya es todo moderno, buscamos, ¿no? Está el lugar, pero como en el camino no había GPS, no encontraba
el lugar, ¿no? Pero por gracia de Dios, a mí en otro tiempo yo conocía el camino, ya sabía el rumbo, ¿no? Decía, pues, esta es la carretera. Y pues nos aventuramos, ¿no? Y en el trayecto, pues obviamente ya tiene muchos años que había pasado por ahí, ya todo era diferente, ya había casas y ya había muchas cosas. Y había una zona como de topes, ¿no? Y pues me distraje, ¿no? Porque estoy cuidando también el camino. Y en eso pues, seguimos avanzando y de repente nos topamos con una avenida grande, ¿no? Y dije, chirrión, no, aquí no. Creo que ya no conecto esta calle y no se me hace conocida. Entonces tuve que detenerme y efectivamente me percaté que nos habíamos pasado, ¿no? Y mis queridos hermanos, de ahí la importancia de pararnos. A veces nos podemos estar llenando de actividades, de cosas, de esto, de aquello, y va pasando el tiempo y perdernos, literalmente no poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, como es el tiempo de familia, disfrutar de su palabra. Porque mis hermanos, podemos estar solamente leyendo la Biblia por cumplir con nuestro plan de lectura anual, pero no nos detenemos ni siquiera a meditar en el versículo que tal vez Dios nos quiere hablar en ese tiempo. Necesitamos ponerle pausa a nuestras vidas y detenernos, porque si no, ¿quién sabe con qué nos vamos a ir a estampar por no andar viendo los señalamientos? O nos vamos a alejar del destino y nos va a retomar más tiempo regresar y encontrar el camino. Pero vaya, ni el día de reposo queremos respetar. En Ezequiel y en Jeremías, Dios les dice, viene castigo sobre ustedes, mi ira se va a derramar con ustedes porque no guardaron mi día de reposo. En Amós veíamos que se llenaron de actividades, pero su corazón no estaba con Dios. Y lo mismo aquí, en Jeremías, pueblo religioso, lleno de muchas cosas, pero olvidados de Dios. El rey David lo entendió perfectamente y nos podemos dar cuenta en el Salmo 51. Y él lo describe de una manera hermosa. Él en ese momento se está enfrentando con su propio pecado, mas sin embargo él no se alejó de Dios, al contrario, se acercó a él con una oración sincera. Veamos el versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. En el versículo 12 dice, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Aquí el rey David ha experimentado un verdadero arrepentimiento. Él examina su corazón a la luz de la palabra, reconoce que ha pecado contra Dios, reconoce que le ha fallado a Dios con sus actitudes. Sin embargo, él no mira el error, el peso de su error, sino hacia el amor de Dios que perdona, restaura y renueva los corazones. Dile al que está a tu lado, el amor de Dios perdona, restaura y renueva tu corazón. Amén. De tal modo que el rey David nos revela también una verdad eterna. Podemos verlo en el versículo 17 y dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Nuevamente, aquí el rey David ha conocido, ha experimentado un arrepentimiento genuino y se ha acercado al Dios de amor, ¿sí? Y él decide retomar los caminos. Punto número 2, regresemos a nuestro texto, Jeremías 6, dice,
Pregunten por el camino antiguo, el camino justo. En la NVLA, ¿me puedes apoyar? Bueno, sí. Dice, y pregunten, dice, por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Preguntar implica muchas veces que posiblemente yo esté equivocado. Y para eso, para reconocer eso, se ocupa humildad. Y siguiendo el ejemplo del viaje, mi orgullo a veces, aún con mi copiloto, es, yo sé por dónde voy, yo conozco el camino, convirtiéndonos en necios. Paul David Tripp, en su libro ¿Realmente crees?, menciona que lo peor de todo es que el necio no sabe que es necio. Si a un necio no le dan los ojos para ver su necedad, seguirá creyendo que él es sabio. Preguntar es reconocer que no lo sé. Es humildad. Pero mi orgullo muchas veces no me hace detenerme, porque me hace pensar que uno tiene la razón, que uno lo sabe, que lo que pienso es correcto. Y hacemos a un lado la instrucción de Dios, hacemos nuestro propósito, ¿verdad? Y mis hermanos, como acabamos de decir, nuestro propósito como cristiano es conocer al Señor y obedecerle. Sin embargo, dice Tripp, Dios miró la necia humanidad con un corazón compasivo y no solamente envió y nos dio a su Hijo, sino que también nos dio su maravilloso regalo de su palabra. Así que, hermanos, queremos saber a dónde, qué camino tomar. Vayamos lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame a ver qué dice el proverbista, ahí en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Mis hermanos, Dios te dice, detente, examina, mira dónde estás parado y pregunta. Sé humilde. Pregunta por dónde hay que caminar, porque nos hemos dado cuenta que estamos confiando en el Señor, ¿sí? Pero también nos hemos dado cuenta que nuestras decisiones que estamos tomando nos han traído a un punto que no sabemos ni para dónde ir. Y a veces en la vida cristiana estamos en un punto que sí o sí nos hemos parado, hemos reflexionado, pero no sabemos preguntar. Y en vez de pararnos, preguntar a la luz de la palabra a dónde ir, hay un arrepentimiento, pero por habernos parado y seguir haciendo lo que nosotros creemos que es correcto. Viviendo en nuestro propio pecado. Y mis hermanos, regresando al tema del viaje. Al darnos cuenta de que nosotros ya no nos era familiar o ya no me era familiar el camino, tuvimos que pararnos para saber que nos habíamos desviado. ¿Y qué hice en ese momento? Me paré, me bajé del coche y pregunté. Y efectivamente, la persona que le pregunté me corrigió y me dijo, Sidón, ya se pasó usted. Regrese aquí a 4 kilómetros y de ahí va a encontrar un cruce, de ahí 1 kilómetro a la derecha y ya está el lugar de su destino. Y efectivamente, cabal, 4 kilómetros estaba el cruce y 1 kilómetro hacia la derecha. Y encontramos nuestro destino. Y esto me lleva al punto número 3.
regresemos al texto. Dice, pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino. ¿Y qué dice? Y anden por él. Andar por él va a implicar una ruta marcada, que ese es el primer punto de esta predicación, que es encontrar una ruta. Entonces, mis hermanos, ya nos paramos, vimos que vamos bien, solo hay que hacer unos pequeños ajustes, vimos que vamos mal, nos arrepentimos, preguntamos al que sabe, vamos a la palabra de Dios, cómo le hacemos, por dónde caminamos, por dónde vamos, ¿verdad? Y entonces se nos dice, aquí está la ruta. Se nos traza el camino y entonces vamos a caminar. Y como cristianos, lo que ocupamos para andar en el camino es fe. Entonces, un ejemplo. ¿Cuántos han ido a San Cristóbal? Creo que la mayoría conoce, ¿verdad? El camino a San Cristóbal. Díganme ustedes, ¿cuántos caminos o díganme, ¿cuántos caminos llevan a San Cristóbal? ¿Cuántos conocen? 2 caminos. ¿Alguien conoce otro? 3. Exacto. Exacto. Como cuatro rutas para llegar a un destino, ¿verdad? Más cuando se ponen ahí a tapar carreteras, uno tiene que buscarle, ¿verdad? Pero imagínate, ir perdido y todavía agrégale neblina, agrégale lluvia, de noche, peor, ¿verdad? A mí me tocó una vez que precisamente había bloqueos, había bloqueado ahí bueno, no voy a decir nombres, ¿verdad? Ustedes ya saben. Taparon las calles, taparon la autopista, taparon la de Acala, hasta piedra te aventaban. Y pues decidimos, fue una comisión del trabajo, tuvimos que jalar precisamente por la angostura, ¿no? Llegamos a nuestro destino allá por Pujiltic, y ahí un destino y vienes a dar allá por Teopisca y vienes a regresar. Imagínate en el camino que alguien te parara y dice, ¿para dónde vas? No, para San Cristóbal. No, pues San Cristóbal está del otro lado, ¿no? Pero nosotros que conocíamos cómo estaba ahí las circunstancias, pues sabíamos que llegando por ese lado, pues también, ¿verdad? Podíamos llegar. Y mis hermanos, muchas veces en el Evangelio nos pasa eso. El mundo cree que vamos por el lado contrario y te dicen, mira, si quieres avanzar en el trabajo, por ejemplo, dale una lana al jefe, ¿no? Invítale esto, llévalo por acá, dale esto. Si no, no vas a avanzar, todavía te dicen, ¿no? Este es el camino, dice. Pero mis hermanos, ¿qué dice Juan 4:6? Ustedes lo han de conocer. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es el camino? Jesús. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. Él ya lo hizo todo, ¿verdad? Él ya pagó por nuestros pecados. Eso tendrá que tener un reconfortante nuestra alma, ¿verdad? Decir, ya no tengo que hacer nada, ya no vivimos en la ley mosaica, ¿verdad? Y encontramos gracia. El Padre mandó a su Hijo Jesús a cumplir en Él la ley. Él se llevó todos nuestros pecados, ¿sí? Y ahora solamente tenemos que hacer una cosa, creer en Él y caminar con Él, ¿verdad? No hay otro camino. Dice, yo soy el camino para ir al Padre. No hay otro medio.
Si te dijeron que hay que pactar para ir a descansar al cielo, te mintieron. El único camino es Cristo. Amén. Entonces Dios nos dice, haz una pausa, detente, ve, reflexiona, haz los ajustes y pregunta, ¿cómo? ¿Por dónde hay que ir? ¿Qué hacemos? Dios te trazará la ruta para que andes en ella. Y eso se va a ocupar oración, meditación en la palabra y ayunar también. Y entonces, esto me lleva a mi segundo punto. Encontraremos un destino. Vayamos al texto que dice en Jeremías. Dice, y hallarán descanso para sus almas, nuestro destino. La ruta que Dios me está trazando es a un destino. Y ese destino es un descanso para mi alma. Entonces, en últimas instancias, el lugar donde vamos a tener y encontrar un descanso para nuestra alma es con Dios. ¿Y eso dónde va a ser? En la eternidad. Mientras tanto, de este lado de la eternidad, mientras estemos aquí, vamos a estar batallando, tendremos aflicciones, y Jesús y Pablo lo dijeron. Vayamos a Juan 16:33. Dice Jesús, yo les he dicho, en la NFI, ¿la tienes? Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y Pablo confirma en 2 de Corintios 4, 17 y 18. Dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, lo material, nuestros problemas, ¿sí? Sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, mis hermanos, nuestro descanso no está en esta tierra, ¿verdad? Nuestro descanso está con Dios en la eternidad. Entonces, mis hermanos, para ir concluyendo, nosotros necesitamos una ruta que el destino termine en la presencia de Dios y no un descanso temporal. Sí, a veces el camino va a estar turbio, te pondrán las cosas difíciles y esto es un ejercicio constante. Por eso el día de reposo es cada semana. Dios lo pone cada semana para que reflexionemos cómo vamos. Hemos tenido tantos testimonios que después de 10, 20, 30 años en el Evangelio como cristianos, el hermano se echó a perder. ¿Por qué? Porque no se paró. Iba tan rápido que pensaba que iba bien. No se paró a reflexionar. No preguntaron. Y como dice por ahí un refrán, entre más alto subas, más alto será la caída. Y entonces, en último lugar, tenemos la decisión. Y esto me lleva a Jeremías 6 y dice, la respuesta o la decisión. Y dice, no andaremos en él. Qué sabio es ese pueblo, ¿no? Y más adelante, si quieres el siguiente versículo, 17, dice, pero dijeron, no escucharemos. Sabios ese pueblo, ¿verdad? Lo bueno que era el pueblo de Israel, nosotros
A la primera obedecemos, ¿no? Ajá. Entonces, mira, iglesia, acá Dios nos está trazando la ruta y es clara. Párate para tener un tiempo de claridad, para tener un tiempo de calidad con Dios, porque sí o sí lo necesitamos. La palabra de Dios nos dice. ¿Y para qué? Para evaluar cómo están las áreas de nuestras vidas. Tu relación con Él, la familia, tus finanzas, los amigos, el trabajo. Pregunta número 2. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es tu voluntad? Pregúntale al Señor. No sirve de nada hacer tantas cosas para Dios si Él no lo está pidiendo. Habla con Dios en oración. Dile, Señor, yo quiero esto, yo anhelo esto, yo pienso esto o aquello. Y pregúntale, ¿es tu voluntad? Entonces Dios te trazará la ruta que debes de seguir y al final Él te dirá, acá está el camino por el que debes de caminar. Y entonces andar y andaremos por Él. Porque dice Dios, yo estoy contigo. El destino que Dios ha puesto es el descanso para nuestra alma cuando estemos con Él. Y te lo digo a ti como cristiano, como hermano, como amigo, al final es tu decisión. Eso es como aquel que dice, yo sé cómo manejar mi matrimonio, yo sé cómo manejar mi paternidad, yo sé cómo manejar mis finanzas, yo sé cómo manejar mi vida, mis relaciones personales, mi relación con Dios, yo y yo. Y esto, al final de cuentas, es orgullo. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Terminaron perdidos, olvidados por su necedad y rebeldía. Jeremías lloraba. Hagan caso, despierten, párense, busquen a Dios. Y hoy, mi hermano, es un buen día para buscar a Dios. Vienen buenos proyectos para la iglesia, pero aquí está el asunto. ¿Para qué quiero que Dios me muestre su voluntad? ¿Para qué quiero que Dios me trace la ruta, el camino, si yo no lo voy a seguir? Muchas veces ya sabemos cuál es la buena voluntad de Dios. Sabemos que hay que orar, sabemos que hay que ofrendar, sabemos que hay que congregarnos, sabemos que hay que servir. ¿Y sabes cuál es nuestra actitud? La misma de Israel al final del versículo. Dios nos ha dicho, ora, vive en santidad, ofrenda, sirve, congrégate, comparte el Evangelio, camina con otros. ¿Y sabes qué decidimos al final? Hacer nuestra propia ruta a nuestra voluntad. Y eso es triste. Dios nos habla y no queremos escuchar. Dios nos dice, ve por aquí, no, voy para allá. Ve para enfrente, no, me voy a regresar. No queremos escuchar a Dios. En un mundo que todo va muy rápido, en constante cambio y con tantas actividades que llenan nuestras agendas, con tantas y tantas distracciones, es muy difícil escuchar la voz de Dios, pero sí escuchar a otras voces. Recordemos que el enemigo va a tratar de llenar nuestras agendas a tal grado de que no tengamos tiempo para Dios. Y esto puede ser bien engañoso porque muchas veces van a ser cosas buenas, tal vez cosas que no te hagan pecar. ¿Sí? Como tener tiempo para estudiar, tiempo para
hacer deporte. Y no digo que está mal, no, está bien. Ejercítate, estudia, pero pone en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Dale un tiempo de calidad a Dios, ¿sí? Y a mí me pasó. Hubo un tiempo en el que ya como cristiano, yo le dije a Dios, a ver, me detuve, sí me detuve, pero ¿sabes para qué? Para decirle a Dios, dame chance. Ahorita regreso, me voy a dar una vuelta por el mundo y menos de un par de meses voy a estar acá. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué dijo Dios? Date. 14 años después, Dios me levantó. Yo pensaba que iban a ser unas semanas nada más, o un par de meses. Y yo clamaba a Dios y decía, perdón Dios, ya. No, me decía, querías perderte, mira, yo te voy a llevar, date. Pero por gracia, misericordia de Dios, estoy hoy aquí delante de ustedes, predicando, para gloria de Dios. Y eso también me pasó porque en una iglesia donde yo nací, nada más era para llenar un número más, un asiento más, pero no había un caminar con otro cristiano, con otra persona que me guiara en las cosas de Dios. Y mira, iglesia, de verdad, apreciemos este tiempo de estar en una iglesia de sana doctrina. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos a caminar unos con otros, hacemos comunión. Sírvele al Señor, conócelo, súmate a las actividades. Hay grupos de oración, lunes, viernes, mujeres, hombres. Es un tiempo hermoso. Vienen los hermanos norteamericanos en esas próximas vacaciones. Súmate a los proyectos. Yo sé que podemos ayudar, podemos sumarnos. Todos aquí tenemos talentos, todos. Y que nuestra oración sea como la del salmista. Veamos qué dice Salmos 27, versículo 4. Dice, una cosa le he pedido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Mis hermanos, el salmista conocía dónde iba a estar meditando, dónde iba a pasar su eternidad con el Señor. Pero pasó cosas difíciles, caídas. Pero mis hermanos, él confiaba a quien lo había llamado. Y era el Señor. Hermanos, el destino lo vale. Vale la pena invertir en los caminos de Dios. Y lo más hermoso es que no caminamos solos. Tenemos a su Espíritu Santo quien nos guía. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa. Mis hermanos, no nos creamos sabios. Necesitamos de Dios, sí o sí. A ti como cristiano te hablo. Aquí el pueblo de Dios, al pueblo de Israel, Dios les está hablando. Creo que la mayoría, si no todos, somos cristianos acá. Y si tú no eres cristiano, te invito a que conozcas al Señor. Pero si eres cristiano de un mes, bueno, creo que la mayoría de aquí ya tiene más tiempo, ¿verdad? Conocemos cuán difícil es caminar en los caminos de Dios, pero tenemos esperanza, ¿verdad? Porque hemos puesto nuestra esperanza en la eternidad con Dios. No nos creamos sabios, porque seremos necios. Hijos, obedezcan a sus padres, honren a sus padres, obedeciendo.
Papás, amen a sus hijos, amen a Dios, caminemos con Él. Y con esto concluyo, hermano. Y llévatelo a casa. ¿Vas a caminar por los caminos de Dios o vas a caminar por tu propio camino? Vale la pena que hoy tomemos un tiempo para reflexionar y es una decisión que vale la pena que hoy la puedas tomar con Dios. Mis hermanos, ponte de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, estamos delante de ti esta tarde, Señor, para reconocer, Señor, que muchas veces hemos tenido y tomado nuestras propias decisiones, Padre. Nos hemos creído sabios, Señor, y nos hemos dado cuenta, Padre, que nuestras decisiones nos han alejado de ti, Padre. Leemos la palabra, tu palabra, nada más por leer, Señor, pero no ponemos atención, no nos detenemos, Señor, a escucharte para reflexionar en dónde estamos, Padre. Ayúdanos, Padre, como iglesia, ayúdanos, Señor, porque Cristo ya hizo la obra, Padre, para reconciliarnos contigo, Padre. Podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para poder llegar ante tu presencia, Señor, y preguntarte, Padre, ¿por dónde vamos? ¿Qué hacemos, Señor? Ayúdanos, Padre, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Necesitamos, Padre, hoy en día, Señor, con tantas distracciones en el mundo, Padre, poder escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener tiempo de calidad contigo, Señor, en tu palabra, meditando, Señor, como dice en ella, meditando de día y de noche, Señor. Ayúdanos, Padre, a encontrar esa luz, Padre, en el camino. Ayúdanos, Padre, a poder retomar, Señor, la ruta que nos lleva hacia ti, Padre. Gracias, Padre, por amarnos, Padre, por darnos tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, Padre, a la luz de tu palabra, Padre, para que podamos retomar, Señor, nuestras decisiones, poder evaluar, Padre, dónde estamos parados. Ayúdanos, Señor. Muéstranos tu voluntad, Señor. Danos valentía para caminar por tus caminos, Señor. Un día queremos estar contigo, Padre. Estamos confiados, Señor, que estaremos en la eternidad delante de ti, Señor, gozándonos de tu presencia, Padre. Pero mientras eso pasa, Padre, necesitamos también de ti, Señor, aquí. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a como matrimonios, cómo llevar, Señor, las cargas del uno al otro, Padre. Ayúdanos, Señor, a que como padres podamos guiar a los hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a comportarnos, Señor, a compartir tu evangelio, Padre, en donde estemos, en el trabajo, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Porque cuán difícil es, Señor, hablarle, Señor, a las personas por temor, por miedo. Pero ayúdanos, Padre, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.